Muchas gracias por la invitación. La idea es poder compartir hoy con ustedes un poco el trabajo que realizamos varios compañeros. La red a la que pertenezco, ¿sí?, dentro del Hospital Álvarez como TEM, Red de Equipo de Trabajo y Estudios en Masculinidades. Esta red fue creada en el año 2011, ¿sí? El fundador es Mario Pallarola, alguien que del año 1991 en el Hospital Alvear va a coordinar uno de los primeros grupos de hombres que ejercen violencia justamente de la Argentina. Entonces el trabajo que se está haciendo en la Argentina con esto ya tiene 27 años de trayectoria y muy poca gente lo sabe, ¿sí? La otra institución es la Asociación Civil de Especialistas en Violencia Familiar. Son aquellas personas que hacen la carrera de especialización hoy en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad del Museo Social Argentino. De estas dos últimas, justamente tengo la posibilidad de ser docente justamente de la materia de hombres. Y la Asociación Argentina de Salud Mental a través del Hospital Álvarez, donde doy cursos virtuales durante todo el año. La red hoy está conformada por alrededor de 13 equipos de trabajo, ¿sí? Este es el Facebook. Si le ponen like a RETEM se van a enterar un poco y van a tener una vía de comunicación directa, ¿sí?, con toda la red. También al mail retem2011@gmail.com. Además del Hospital Álvarez, el Sanatorio justamente Méndez, el que trabaja la gente de OSBA, el Hospital de Niños de La Plata, Direcciones de Política de Género de La Matanza, Moreno, Tigre, José Cepaz, San Martín, San Miguel Dolores, el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, con un programa piloto que están trabajando bastante bien, la Asociación Civil Pablo Besón, que está cerca del Obelisco, a unas cuadras de acá, y la Asociación Civil Decidir en Moreno. Ellos están también desde el año 2002 trabajando. Nosotros empezamos en el 2010, como para tener una idea. OSBA trabajó desde el 2008. O sea, ya van varios años de trabajo. Los distintos profesionales que conformamos hoy esta red, psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, tenemos un antropólogo, nos faltan sociólogos, nos faltan abogados. Queremos seguir sumando profesionales a esta red, siempre y cuando, obviamente, estén coordinando grupos de hombres que ejercen violencia y no hombres violentos. Y ahí empiezo a pelearme con el tema del lenguaje. Para nosotros los hombres ejercen violencia y hay una diferencia entre el ser y el ejercer, ¿sí? Justamente porque creemos que pueden ser modificados esos comportamientos, esos pensamientos, esas formas de emocionarse que tienen y de generar esa violencia. Uno de los productos que pudimos realizar como red fue este libro, muchos ya lo conocen gracias a la difusión que se dio. En estos días, si no es hoy mismo, mañana o pasado, vamos a poner el link en la red de Facebook para bajárselo virtualmente, o sea, para bajarse el PDF en forma gratuita, ¿sí? Ya nos hemos quedado sin ejemplares y decidimos no hacer más porque estamos generando un nuevo libro que esperemos salga antes de fin de año. La verdad que hemos transitado por distintas instancias donde vamos conociendo las distintas violencias y vemos que hay muchísimas violencias que se ejercen en distintos colectivos, ¿sí? Yo lo que hago es mostrar esto como para entender un poco la heterogeneidad. Esto no es, digamos, algo totalitario, creo que estos son algunos ejemplos de distintos tipos de violencia que podemos encontrar en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando hablamos de violencia de género, que entendemos que son justamente todos estos tipos, ya los conocemos por la 26485, reconocemos que en tanto y en cuanto la violencia se dé de un varón hacia una mujer, en cualquiera de estos espacios estamos hablando de violencia de género. Por eso entendemos que la violencia de género es importante y se está dando tanta trascendencia justamente por la magnitud del efecto en los distintos tipos de violencia con los que día a día estamos combatiendo. Las experiencias en el trabajo con hombres no arranca hace poco, arranca a fines de los 70 en el año Estados Unidos, y la verdad es que Argentina está entre los primeros países, ya a fines de los 80, digamos que se incorporan este tipo de grupos en ONGs. Después empezó en el Hospital Alvear, pero ya a fines de los 80. Y entendemos que el trabajo con hombres es un proceso prolongado, ¿sí? Hay muchos que hablan de grupos cerrados. Se ha hablado del Proyecto Barcelona, de hecho el Hospital Álvarez fue el primero en impulsar el Proyecto Barcelona en el año 2013, eran 13 encuentros en ese momento. Nosotros consideramos que como mínimo tienen que haber 18 encuentros de un grupo cerrado por la cantidad de temas que se deben tocar.
pero consideramos que un grupo cerrado en tanto y en cuanto es útil para ingresar luego a un grupo de primer nivel o un grupo abierto, ¿sí? La verdad que las personas que solamente hacen un grupo de características muy específicas, muy educativo, por la cantidad de temas que se trabajan, ¿sí? La persona va un poco para cumplir, ¿no? Normalmente con lo que le pide el juzgado, normalmente en una situación de probation, de la suspensión de juicio a prueba, porque tiene que cumplimentar algo en un corto periodo de tiempo. Por eso se implementa este tipo de dispositivos. La verdad que nosotros abogamos un trabajo arduo, ya estamos hablando de alrededor de 4 meses, 1 año de duración, un segundo año de duración, un tercer año de duración y un seguimiento. O sea, estamos hablando de un trabajo de como mínimo 3 años. Fíjense que el trabajo de deconstrucción de esa identidad masculina, hegemónica, machista, no es algo que ocurre en poco tiempo, ¿sí? Para que tengamos una idea, este grupo de primer nivel realizamos idealmente una entrevista con la mujer al comienzo, a los 6 meses y al año, justamente porque en la entrevista con la mujer vamos a encontrar el verdadero potencial de riesgo en el que se encuentra ella o sus hijos. Por más entrevista que hagamos con hombres, que obviamente siempre la vamos mejorando, ese proceso de admisión para verificar el potencial de letalidad, la verdad, y que esto lo dicen todos los que han trabajado con hombres, el mejor potencial de riesgo se observa entrevistando a la mujer. Entonces no podemos dejar de tener en consideración esta entrevista. Para nosotros es fundamental. Si ellas no quieren acercarse al dispositivo, si tienen una distancia porque ya no están conviviendo con él y no quieren saber nada, en esa única entrevista telefónica le explico para qué la estaba convocando y la información que me brinde telefónicamente a mí me va a servir, ¿sí? Y la idea es obviamente encontrar una aliada, ¿sí? Por más que haya una distancia, en la mayoría de ellos hay hijos de por medio y hay algún tipo de relación. La diferencia entre un grupo abierto y un grupo cerrado es que en el cerrado entran todos juntos y terminan todos juntos el proceso. En cambio, en el grupo abierto permanentemente ingresa y egresa personas. Nosotros no hablamos de alta, porque tratamos de diferenciar en los términos que utilizamos la parte terapéutica. De hecho, no son grupos terapéuticos, justamente porque queremos corrernos del término enfermedad. Para nosotros, los hombres que ejercen violencia, en su mayoría, no son enfermos. Algunos pueden tener alguna psicopatología, claro que sí, pero no todos ellos son enfermos. De hecho, todo lo contrario. La mayoría de ellos no pueden ser, digamos, tipificados por un DSM, ¿sí? Algunas diferencias: la duración, la frecuencia obviamente es la misma. Acá yo puse justicia civil y penal. La verdad es que hoy trabajamos con grupos abiertos también, derivados por penal, sean condenados o con suspensión de juicio a prueba. Son condenados con menos de 3 años y por ende no están detenidos. Y encontramos hoy una efectividad que esto al comienzo no era para nada así, porque la deserción era altísima, pero los años de trabajo sociales que se hicieron, digamos la ley, lo que nos está pasando como efecto social, estamos logrando un 80% de las personas que ingresan completen el año de duración, que es un montón. Esto no es fácil lograr. Esto lo hace, para mí, varias variables, alguna de ellas el espacio institucional en el que se realiza, obviamente la espada de Damocles que a veces los impulsa a sostenerlo, ¿sí? La cuestión familiar también que los ayuda a sostener, y obviamente el profesionalismo y la alta capacitación de quienes llevan a cabo este tipo de grupos. Y 100% obviamente la suspensión de juicio a prueba, porque el apriete está en se te cae este beneficio que te estamos dando, aunque ocurra no pase nada. Esto también digámoslo, ¿no? La coordinación siempre es interdisciplinaria, a nuestro gusto, también mixta. De hecho, uno de los capítulos que vamos a hacer en el nuevo libro explica un poco cuáles son los beneficios de este tipo de coordinación. Una pareja, digamos, un varón y una mujer, coordinando con distintas disciplinas entre ellos. Psicólogo social, trabajador social, psicóloga. Y el proceso de admisión, como para que tengan un ejemplo del proceso de admisión en el Hospital Álvarez, cualquier lunes a las 8 de la mañana uno puede llegar espontáneamente al pabellón I, ¿sí? El Hospital Álvarez queda en Flores, Aranguren 2701. Cualquiera que vaya a las 8 de la mañana va a pasar por una entrevista de admisión al equipo de violencia, y si esa persona es un hombre que cuaja, digamos, con el cuadro para hacer un ingreso, una admisión al grupo de hombres, se le hace ya una entrevista semiabierta que puede durar 1, 2, 3 o 4 horas en distintos encuentros,
para verificar justamente el grado de peligrosidad, la motivación para el cambio y la agrupabilidad de ser posible que ese hombre ingrese o no al grupo que actualmente funciona. ¿Entran todos? No, no entran todos. Hay criterios de inclusión, los agresores sexuales, las psicopatías graves, abusos de droga y alcohol, hay muchos con consumo que lo pueden sostener el espacio, pero no con abuso. Si hay abuso, primero tiene que hacer un tratamiento por adicciones, trastornos mentales y antecedentes penales. Nos estamos refiriendo a cuestiones antisociales, ¿no? Acá definimos 3 tipos, digamos, de participantes, según a veces por dónde venga la demanda. Ellos son más permeables o menos permeables a la posibilidad de cambios, y ahí encontramos distintas tipificaciones, digamos, que fuimos pensando para cada uno de ellos. La mayoría de esta información la van a encontrar en el link cuando se puedan bajar el libro por el Face. Voy avanzando rápido, así esto genera preguntas y después podemos profundizar. ¿Los hombres que ejercen violencia son todos iguales? Obvio que no. Nosotros planteamos, como plantean la mayoría de los que trabajaron con hombres en los 80 y los 90 especialmente, que hay como mínimo 3 categorías, ¿sí? 3 tipificaciones, 3 perfiles, ¿sí? Los psicopáticos o instrumentales, obviamente estos son los más graves, son los que no tienen empatía con ese sujeto, tienen una imposibilidad de conectarse emocionalmente con el daño que ejercen. El tipo de violencia es bastante grave porque es una violencia instrumental en el sentido de que ellos planifican cuál va a ser el tipo de violencia que van a ejercer, saben dónde más le duele al otro, lo planifican, puntúan en los test de personalidad, mucho menos en ira y depresión, no son personas impulsivas, pero sí más en narcisismo y manipulación. De hecho, cuando vamos a las investigaciones más hechas por neurólogos y psiquiatras, lo que plantean es que estos hombres, de alguna forma, hay algo en la constitución de su psiquismo, de sus orígenes, y lo están buscando obviamente desde las neurociencias, lo están tratando de encontrar en el cerebro, donde hay una falla, donde ellos tienen hasta hablan de imposibilidad biológica para conectarse empáticamente con el otro. Por eso, digamos, estas personas, digamos, no son plausibles de un tratamiento como el que nosotros ofrecemos en este tipo de grupos. Obviamente son los más graves. Los segundos serían los que, por así decirlo, parecen ovejitas muertas, a veces hasta desdibujados en el rol paterno dentro de una familia, los que siempre se sienten en un mismo lugar, tranquilitos, sin hacer nada, pero cuando explotan con violencia, y la forma de ejercer violencia hacia la mujer es con un tipo de lavado de cerebro permanente, que lo sostienen, digamos, de una forma a veces muy obsesiva, según el tipo de personalidad que tengan. Son sumisos y complacientes en la forma de participar dentro del grupo. Y estos serían los del librito, los cíclicos, borderline o disfóricos, ahora se usa más la palabra cíclicos, donde justamente puntúan en los test de personalidad más alto lo que es impulsividad, irascibilidad, inestabilidad emocional. Estos son los que explotan, estos son los que cumplen mejor y se observa mucho mejor el ciclo de la violencia, con el que trabajamos muchísimo y es base para el reconocimiento del ejercicio de la violencia que ellos deben tener permanentemente. Hoy día hemos trabajado con gente entre 21 y 72 años, la media de trabajo es 40 años, no es una media alta porque vamos viendo que en los distintos equipos esto ocurre, que aproximadamente la media es de 40 años, más se trabaja con la violencia psicológica o emocional, se trabaja el reconocimiento de ese ejercicio de violencia en forma permanente con un modelo integral multidimensional. Ahí lo diferenciamos, decimos que este es nuestro modelo de trabajo, que trabaja en 4 sistemas. Este modelo es bastante conocido, se ha utilizado para otras temáticas. Ya por la OMS está utilizado dentro de la violencia en todas las áreas, ya la mayoría de ustedes lo conocen. Y estos son solamente ejemplos de temáticas que podrían estar siendo atravesadas para cuando trabajamos con el caso en particular, sepamos en cada hombre con el que trabajamos o en cada mujer con el que trabajamos en los grupos, saber cómo crear su propio sistema y la incidencia de cada una de esas variables en donde yo tengo que intervenir y tengo que tenerlo en cuenta. No me puedo quedar solamente en el microsistema. Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales del grupo? Primero, obviamente, brindar una seguridad en las mujeres a los niños, por eso decimos que es un trabajo profeminista en este sentido, y obviamente buscamos la reducción de las conductas violentas, llamamos conducta también a los pensamientos y obviamente a la forma de racionalizarlos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Son un montón. Justamente de esta cantidad de objetivos específicos vamos a encontrar que podemos armar un grupo de primer nivel o un grupo de segundo nivel.
Controlar y detener la conducta violenta, responsabilizarse de su conducta, revisar la atribución externa, mejorar las habilidades sociales y comunicacionales, promover la flexibilización de los roles de género estereotipados, disminuir el aislamiento social, revisar las creencias culturales que contribuyen a legitimar la violencia, incrementar la autoestima y la asertividad, actuar adecuadamente ante los conflictos, poner énfasis en la educación sobre los procesos de la violencia, el afrontamiento adecuado de la ira y de las emociones, el control de los celos, la reestructuración cognitiva de las ideas irracionales, la educación sexual, el desarrollo de la empatía. Fíjense que son todos temas que vamos tocando en cada uno de los encuentros, obviamente a veces con mayor relevancia, en tanto en cuanto ellos lo traen de su vida cotidiana. 4 son las dimensiones de trabajo, las 4 paradigmas en donde nos basamos: el cognitivo, el conductual, el psicodinámico y el interaccional. Yo tengo en cuenta el psicoanalítico, me formé como, digamos, psicólogo psicoanalista en el sentido de que hice toda la carrera en la UBA y tuve un 95% de psicoanálisis en mi formación. La coordinación profesional entiendo que es en condición de igualdad, poder mirar al otro, repartir roles, tener consenso y estrategias y decisiones y hacer intervenciones en conjunto. Hay que tener mucho cuidado en esto de trabajar en parejas, ya sea un varón y una mujer, y no replicar ninguna situación de violencia o de asimetría de poder en esa relación de coordinación. Por eso la comprensión y el entendimiento y el conocimiento que tiene que tener esa pareja de coordinadores es exquisita. La verdad que se transforman en una pareja de coordinación estupenda en tanto y en cuanto cada uno de ellos haya trabajado los estereotipos, ¿sí?, que hayan traído hasta ese momento de la coordinación. Esto no es sencillo. Hay mucha gente que, porque hace una capacitación de 32 horas, va y coordina un grupo de hombres y hace desastres. Hay que tener mucho cuidado con estas capacitaciones virtuales. Nosotros no estamos a favor que de una capacitación virtual les alcance para coordinar un grupo, ¿sí? De hecho, nosotros creemos en el tete-a-tete y que haya una supervisión continua sobre ese equipo de trabajo que permanentemente esté observando cómo son las intervenciones dentro de ese grupo. Por eso la importancia de los observadores no participantes. Un tercero, que no es esa pareja coordinadora, que pueda realizar la crónica y después trabajar sobre esa crónica, como hacen mucho los trabajadores sociales y los psicólogos sociales, en lo que es la dinámica grupal. Bien, algunos ejemplos, ¿sí?, de procedimientos específicos, como pensar, sentir y actuar, trabajando la autoobservación, las distorsiones cognitivas, armar reestructuraciones cognitivas a través de ejercicios y técnicas, buscar el desarrollo de la asertividad, expresando lo que piensan y lo que sienten, buscar el control de la violencia, el tema de la detección de la violencia, lo que ellos sienten previos al momento de la explosión para poder frenarse y hacer el tiempo afuera, la modificación de la comunicación con los efectos, la censura, el trabajo de cómo hablan en primera persona, deben hablar en primera persona. Y técnicas grupales hay miles, ¿sí? Uno de los manuales muy conocidos de muchos años es el Gioconda Batres, que se lo pueden bajar obviamente por la web. Acá le pongo simplemente ejemplos: películas, cortos, propagandas, ejercicios sobre imágenes, ver e interpretar, actividades. Se llevan a veces un cuaderno, Aprender a vivir sin violencia, de Sorkin, es uno de los cuadernos que utilizamos, que ellos se llevan semana a semana y traen y pueden ir escribiendo durante la semana y hacer preguntas sobre lo que les va pasando. Podemos trabajar con roleplay, justamente los psicodramatistas en eso saben muchísimo, las movilizaciones que ocurren y el ejercicio de insight que se puede realizar a través de un roleplay. Las identificaciones y manifestaciones de las emociones permanentemente, de ser necesario, obviamente, implementarnos en algunos grados mindfulness, ¿sí?, y ejercicio de respiración y relajación, reflexión sobre el discurso del hombre que ejerce violencia y ejercicio de comunicación de asertividad y valores personales.